Hey, ¿qué onda? Un saludo para los gamers y otro para los demás. El día de hoy estás presenciando el primer video del año del canal. ¿Y de qué va a tratar este video? Pues bien, les voy a mostrar mi primer computadora gamer, que a su vez es una computadora gamer económica o una computadora gamer de entrada, como ustedes quieran decirle. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con los componentes. El primer componente que voy a mencionar es el procesador, que en este caso es un procesador que pertenece a la familia de APUs de Ryzen, exactamente el Ryzen 3 3200G. Este procesador lo elegí por el hecho de que actualmente no tengo la solvencia económica para poder comprarme una tarjeta gráfica dedicada al gaming. Mas sin embargo, este procesador me pareció a mí la mejor solución calidad-precio, ya que es un muy buen procesador con posibilidad de actualizar a futuro, pero lo que a mí más me importaba y la razón por la que lo elegí es por los gráficos integrados que tiene, que son los Vega 8. Para que más o menos se hagan una idea, los gráficos de Vega 8 tienen un rendimiento muy similar o casi idéntico a la tarjeta gráfica Nvidia GT 1030. Por lo que pueden ver, es una solución relativamente económica, ya que los precios de este procesador han estado subiendo y bajando, no hay stock, hay gente que abusa del precio, así que yo lo pude conseguir en una tienda física a un muy buen precio. Es un procesador con 4 núcleos, 4 hilos y una frecuencia base de 3.6, y como cualquier procesador necesita de una tarjeta madre. En este caso yo elegí la BioStar A32M2, que es una tarjeta madre con 4 puertos 3.0 y 2 puertos 2.0. Es una tarjeta madre que es realmente económica, por lo que no puedo entrar en profundidad sobre si vale mucho la pena o no, ya que voy a ser honesto y sobre tarjetas madres aún tengo que estar aprendiendo constantemente, y pues mi intención no es desinformar. Esta fue la tarjeta madre que me recomendaron y que con mi experiencia puedo decir que ha salido totalmente bien. Tiene la función para activar el perfil XMP, que permite que las frecuencias de la RAM sean overclockeadas y que estén a su máximo poder. Es lo único que puedo decir de esta tarjeta madre. Me ha funcionado perfectamente y yo considero que inclusive es una tarjeta de calidad de material buena. Sin embargo, no me molesta que en los comentarios den su opinión acerca de las piezas de esta computadora, porque así yo aprendo y los que vean este video aprenden. Así que si quieren comentar algo acerca de la tarjeta madre o qué recomiendan ustedes en lugar de esta tarjeta, están totalmente bienvenidos en la caja de comentarios. El siguiente componente a mencionar, y muy importante, es la memoria RAM. En este caso yo compré una memoria RAM de la marca XPG, modelo GameX D30 del tipo DDR4. Son 8 GB de memoria RAM a 3000 MHz, pero el procesador solo reconoce 2933. Es un límite que quizás a algunos les pueda asustar, pero créanme que esto no afecta en nada el rendimiento, y con el perfil XMP activado es muy satisfactorio saber que tu memoria RAM está dando su mejor rendimiento y está trabajando a su mayor frecuencia. Y es importante mencionar que la memoria RAM es vital para el rendimiento de los APUs de Ryzen, ya que como estos procesadores no cuentan con memoria dedicada, toman 2 GB de memoria RAM para convertirlos en memoria de video, memoria VRAM, por lo que si tienes 4 GB de memoria RAM, solo vas a tener utilizables 2. Si tienes 8, solo vas a tener utilizables 5,95, y si tienes 16, pues solo vas a tener disponibles 14. Última cosa importante a mencionar sobre la memoria RAM. Al ser un APU de Ryzen, trabaja muchísimo mejor y tiene un mejor rendimiento en fotogramas por segundo, en trabajos de Photoshop, Adobe Premiere y lo que quieras, en Dual Channel, ya que así el ancho de banda de memoria se duplica. Este es un tema un poco complejo de explicar, pero les dejaré en la descripción un video que lo explica perfectamente. Claro que no es mío, pero el chiste es que todos aquí aprendan. Entonces, sí, la recomendación general es tener gigabytes de memoria RAM en Dual Channel. ¿A qué se refiere esto? Que en lugar de poner un solo slot de 8 GB pongas 2 de 4. En lugar de poner uno de 16, pones 2 de 8. Y así. Pero hay que considerar el beneficio a largo y corto plazo. A corto plazo puede ser una inversión un poco buena el tener 8 GB de memoria en dos módulos de 4.
Pero ¿qué va a pasar el día que quieras actualizar y el dinero no sea tanto como para desperdiciar dos memorias que ya tenías y que están totalmente funcionales? Pues exactamente pensando en eso, yo me decidí por los 8 GB en un slot de RAM. Ya sé que es una decisión un poco extraña cuando acabo de explicar que en single channel no vas a tener el mismo rendimiento que en dual, pero va a ser mucho más económico agregar otro slot de 8 que a futuro sacar las 2 de 4, dejarlas inutilizables y comprarme otras 2 de 8. El dinero se va a desperdiciar y va a ser una inversión mucho más grande. Mi decisión: comprar un slot de 8 y el día que tenga dinero para el otro, lo compro. Y así voy a cumplir mi recomendación de 16 GB de memoria RAM en Dual Channel. Así que si tú estás pensando en comprarte una APU de Ryzen, piensa a largo plazo. ¿Qué va a ser más económico para ti? ¿Comprar actualmente 8 GB en Dual Channel o a futuro poder actualizar a más memoria RAM? En este caso, mi tarjeta madre solo reconoce, creo que hasta 32 GB de memoria RAM y el procesador igualmente. Bueno, y vamos con el hijo feo de la familia, la oveja negra de esta situación. ¿Por qué la oveja negra? Porque, desgraciadamente, y porque no tengo la oportunidad de comprar algo más caro, opté por una fuente de poder genérica. Ya sé que la recomendación dice que no importa que ahorres más, que te tardes más, que compres una fuente con certificación, pero bueno, ya saben que no todos estamos en la oportunidad de poder conseguir la mejor fuente Borago de 500 watts certificada con 80 plus gold, así que no, yo opté por esta fuente de poder genérica, ya que fue la que recomendaban en algunos videos. Fue una fuente que, a pesar de que tiene malas críticas, también tiene buenas, y pues el sentido de haber comprado esta fuente es utilizar la computadora en tiempos moderados y ahorrar para una mejor fuente. Pero la computadora, para lo básico que es estudiar y videos, está aquí y funcional. Sin embargo, a esta fuente de poder genérica no es recomendable para nada agregarle una tarjeta de video, al igual que otros ventiladores, ya que al ser una fuente genérica no tiene los 600 watts que dice que tiene, ya que al ser una fuente genérica puede que en realidad solo te esté dando 300 watts en sus picos máximos de uso. Así que si tu computadora todo el tiempo utiliza 200 watts o 241 watts y en sus picos máximos utiliza unos 280, una fuente genérica puede ser una opción sustentable económicamente, pero si tú tienes una, no sé, tarjeta de video 1650 Super y la tarjeta de video y toda la computadora en sus picos máximos utilizan unos 350 watts, pues entonces ahí sí puede haber un problema, porque la fuente, al no dar los 600 watts que dice y dar menos de 300, pues se te quema y te puede llegar a quemar otros componentes. El 80 Plus lo único que hace es marcarte que cumple con el 80% de su eficiencia energética. Más sin embargo, el sello de 80 Plus no es símbolo de una buena fuente de poder, no es símbolo de la mejor fuente en cuanto a calidad, ya que si ustedes investigan en grupos o en foros, van a saber que algunas fuentes con certificado terminan siendo muy malas, haciendo que los compradores se arrepientan por haberlas adquirido. Pero antes de crear confusión, el 80 Plus sí es importante, pero no es símbolo de una buena fuente de poder siempre. Antes de comprar una fuente de poder, deben investigar en foros, en internet, en redes sociales, todo sobre esa fuente. Tienen que investigar qué tan peligrosa o buena es, si ha durado más de un año, si ha durado más de 2, porque esto, créanme que a ustedes les va a servir muchísimo. E inclusive puede que exista alguna fuente genérica de muy buena calidad, una fuente genérica que quizás no sea tanto para gaming profesional, pero que cumpla con las expectativas de uso de usuarios estándares como yo, que todavía no hacen overclock, que la computadora no la usan todo el día, que los juegos que tienen son de poco consumo en cuanto a recursos, por ejemplo. Así que sí, investiguen antes sobre su fuente de poder y no se vayan con que es tal marca, no se vayan con que es tal certificado, no. Tienen que saber qué tan buena es específicamente esa fuente. A ver, además de que para muchos que es importante, tiene RGB, más sin embargo no creo que este RGB sea muy útil y tampoco estoy seguro de que sea muy seguro. Así, doblemente seguro, no creo que sea lo más óptimo ni lo mejor para el consumo de energía y de calor, pero bueno, lo tiene y bueno, se agradece para poder decorar aunque sea un poquito la compu de forma interna.
Y también pues vi críticas de otras personas que decían que tenían esta fuente de poder en varios equipos y que les ha durado más de 2 años, 3 años sin ningún problema, que han estado funcionando bien en equipos como por ejemplo de Cibers, que son computadoras que funcionan 24/7. Pero como les digo, si ustedes tienen la oportunidad de comprarse una fuente certificada con buenas opiniones, cómprenla, no duden en hacer eso, porque una fuente de poder es uno de los componentes que vas a poder reutilizar y reutilizar. No tienes que comprar una fuente de poder nueva cada año que armes una computadora, por ejemplo, porque si tú compras una buena fuente de poder con una buena cantidad de watts, te va a durar muchísimos años para muchísimos ensambles. Obviamente teniendo los cuidados adecuados y conectando la computadora a su debido regulador de voltaje. Esto para evitar que en un apagón o en una descarga de tu casa se queme toda tu compu. Bueno, y la casa de todos y cada uno de estos componentes es un gabinete de la marca Aerocool, exactamente el modelo Strix RGB. Este gabinete es un gabinete gamer económico que tiene un panel de cristal templado, que en realidad no es cristal, es más como un plástico un poquito duro, que pues bueno, sí tiene un buen diseño, se ve bien la compu desde el interior y no me quejo en cuanto al cristal. Tiene 11 tipos de RGB y este RGB se va a ver en la parte delantera del gabinete con 11 tipos de iluminaciones y 7 iluminaciones estáticas, o sea 7 colores estáticos si lo tuyo no es el vómito de arcoiris. Algo muy importante también aclarar sobre este gabinete es que yo de conexiones todavía no sé mucho, pero la persona que me armó la computadora la armó de manera que cuando toco el botón de reinicio del gabinete no se reinicia la compu, sino que cambia el tipo de iluminación. Y esto lo menciono porque he visto comentarios en tiendas y foros de este gabinete donde dicen que por qué la iluminación no cambia, que no prende, que no la pueden apagar, y esto la respuesta de la mayoría de usuarios es que quizás lo conectaron en el lugar indebido y en lugar de conectarlo en alguna parte de la placa madre que permita hacer cambios de luz, lo conectaron en donde debería ir, que es el botón de reset. Entonces mucha gente que quiere cambiar el tipo de iluminación lo oprime, se reinicia la compu y piensan que los estafaron. Tengan esto muy en cuenta por si la van a armar o se las van a armar, que el donde lo conecten es muy importante para el tipo de iluminaciones. Es un gabinete o un CPU como muchos lo tienden a conocer, que en realidad no es CPU, CPU es el procesador, este se llama gabinete, torre, como le quieran decir. Y bueno, tiene un ventilador en la parte de atrás de 80 milímetros que se puede actualizar hasta, creo yo, 92 milímetros como máximo. Solo se puede actualizar un ventilador en la parte de atrás. Y enfrente se pueden poner dos ventiladores de 120 milímetros, pero eso ya también depende de tu tarjeta madre si tiene los conectores adecuados para actualizar ventiladores y alimentarlos. O de tu fuente de poder, porque algunos ventiladores todavía se alimentan directamente de la fuente y otros no, otros de la placa. Este gabinete soporta tarjetas madre ATX, micro ATX y mini AITX. Por si tu intención es actualizar a futuro tu computadora, no tienes que preocuparte mucho, ya que este gabinete te permite hacer varias upgrades de tu computadora, e inclusive en la caja pone que se le puede poner una refrigeración líquida con radiador de 240 milímetros. En cuanto a la fuente de poder, permite fuentes de poder ATX. Es un espacio muy grande para fuentes de poder muy grandes, lo cual se agradece porque muchas veces la gente prefiere tener fuentes de poder grandes y estorbosas y ruidosas. También soporta un GPU de hasta 335 milímetros, tiene espacio para 3 discos 3.5 que serían, pon tú, los discos duros tradicionales, y tiene espacio para 4 discos duros de 2.5 que podrían ser los SSD. Aquí les dejo unas tomas de cómo se ve el gabinete, qué tipo de iluminación tiene y cómo se ven los componentes desde adentro. Bueno, y ya como últimos componentes voy a hablar sobre el almacenamiento. En este caso tengo un disco SSD de 120 GB de la marca Adata, en donde tengo instalado el sistema operativo y algunas aplicaciones esenciales. Créanme que de verdad
yo pasé de tener todo en un disco duro a tener el sistema aquí, y la diferencia sí se ve, se nota y se siente, como dirían muchas personas. Así que de verdad, si tienen la oportunidad de instalar su sistema en un SSD, háganlo, pero como yo no quería gastar tanto en un SSD y ni siquiera podía, tengo un disco esclavo de 2 TB. Es un Western Digital de la serie Black y es un disco que sí es de segunda mano, pero está en muy buenas condiciones y a día de hoy no me ha dado ni siquiera un fallo. Así que estoy contento con este disco, con este almacenamiento. Tengo 120 GB de sistema y 2 TB para archivos y videojuegos, que es como funciona esta computadora. Y bueno, esos serían todos los componentes. Espero haber explicado lo mejor que pude. Solo dije lo que sé, y si me equivoqué en algunas cosas o las conté mal, está bien que lo marquen en los comentarios para que así lo pueda corregir en próximos videos. Para finalizar, les dejaré una toma inspirada en otro gran youtuber de este mundo del techtuber sobre mi PC tercermundista. Y bueno, ¿cuánto me costó esta PC? En pesos mexicanos me costó un total de 6.995 pesos mexicanos. Ya sé que si la hubiera armado yo hubiera sido un poco más económico, que pude conseguir algún otro componente en lugar de haberla comprado armada, pero bueno, los componentes eran nuevos y la armó enfrente de mí, así que con el ensamblaje estoy totalmente contento. Y este precio está sujeto a cambios, ya que como saben no hay stock, los precios se disparan y bajan, así que esto solamente puede aplicar en 2020, finales de 2020, principios de 2021. Si estás viendo este video mucho después, puede que quizás ya sea más económica o más cara, la verdad no sé. Pero bueno, les dejo unas tomas de el computador. Bueno, y como este video ya fue bastante largo dando las explicaciones de por qué cada componente, esperen en próximos videos pruebas de rendimiento de este procesador y sus gráficos integrados. Voy a hacer pruebas que van a ser en single channel, en juegos con diferentes configuraciones gráficas y así. Va a venir más contenido sobre este procesador en el canal. Bueno, y si el video te gustó y fue de tu agrado, me ayudarías muchísimo regalándome un like, ya que como sabes, YouTube actualmente no funciona igual que antes, ya que ahora en base a interacciones como estas, el video es más recomendado dentro de la plataforma, así que me ayudarías bastante tan solo dando un clic en el botón de me gusta y comentando lo que tú quieras, créeme que te voy a responder. Y bueno, de verdad, si quieres seguir viendo este tipo de contenido, puedes regalarme tu suscripción para que yo siga subiendo más videos y así puedas estar enterado. Muchas gracias por haber visto el video y espero verte en uno próximo. Hasta la próxima.